Prepárate para escuchar un mensaje que confronta, edifica y consuela. A continuación, la palabra de Dios con el pastor Celso Romero. Mateo capítulo 19, versos 3 al 9. Leemos de la siguiente manera. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él le dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Yo he titulado este mensaje Carta de Divorcio. Y quiero comenzar este mensaje haciendo alusión de lo que el Señor dijo a través del profeta Malaquías con respecto al tema del repudio o la carta de divorcio. Malaquías dice: porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos: guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Malaquías capítulo 2, verso 16. Amados, Dios ama el matrimonio y lo estableció como un estado honroso que constituye la base y fundamento de la familia. Y esta a su vez constituye la base y fundamento de la sociedad, de la nación y del mundo. Es la primera institución que Dios estableció en la raza humana. Es la unión por toda la vida de un hombre y de una mujer para venir a ser una sola carne. El matrimonio no solo es una institución divina, también es un acto divino. En el primer matrimonio celebrado sobre la tierra, Dios mismo intervino. Dice la Biblia: y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios hizo una mujer y la trajo al hombre. Génesis capítulo 2, versos 18 al 24. El matrimonio también es un pacto. En el libro del profeta Malaquías leemos: y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis: ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Malaquías capítulo 2, versos 13 y 14. En el libro de Proverbios leemos: la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Proverbios 2:17. El matrimonio es un pacto o compromiso que asumen entre sí con Dios dos personas hasta que la muerte los separe. De tal manera que el matrimonio fue establecido por Dios para que fuese indisoluble. ¿Dicen amén? No obstante, es interesante notar que siendo el matrimonio, como hemos visto, una institución, un acto y un pacto divino, que solo la muerte puede disolverlo, y que Dios aborrece el repudio, como dice Malaquías capítulo 2, verso 16, increíblemente, hermano, óigame bien, increíblemente se establece en el pueblo de Israel la carta de divorcio como un acto legal de la Torá entre los diversos mandamientos y normas que regirían la vida moral, social, familiar y religiosa del pueblo hebreo. Esto es increíble, porque ante lo expuesto, Dios
permite que se establezca la carta de repudio como un acto legal de la Torá. Óigame bien, entre todos los preceptos y mandamientos del Pentateuco, allí se estableció la carta de repudio. Esta palabra divorcio y sus sinónimos repudio, repudiar, repudiada, aparecen unas 30 veces en el texto sagrado. Propiamente la palabra divorcio aparece 5 veces, 2 veces en el Antiguo Testamento y 3 veces en el Nuevo. Aparece por primera vez en el libro de Deuteronomio capítulo 24 verso 1 y es la palabra hebrea keritú, que significa cortar del vínculo matrimonial. Eso es lo que significa la palabra divorcio en el hebreo original. Es la palabra hebrea keritú, que significa cortar del vínculo matrimonial. En el comentario bíblico de Matthew Henry, página 194, Henry señala que carta de divorcio es literalmente en hebreo escrito de amputación, para dar a entender una especie de operación quirúrgica para separar lo que era una sola carta. O sea que cuando Dios establece el matrimonio, lo establece hasta que la muerte lo separe. Pero en el desierto le permite a su pueblo, a través de Moisés, dar carta de repudio o de divorcio, que literalmente significa escrito de amputación, para hacer una especie de operación quirúrgica y separar lo que el matrimonio ha unido hasta que la muerte lo separe. Terrible esto, ¿no? Preste atención. Los pasajes que hemos leído y que hemos tomado como base para el desarrollo de este mensaje dicen que vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: es lícito al hombre repudiar, o sea, dar carta de divorcio a su mujer por cualquier causa. Él respondiendo le dijo: ¿no habéis leído no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues Moisés mandó a dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo, establece Jesús una nueva norma, una nueva ley. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Mateo capítulo 19, versos 3 al 9. En este relato bíblico vemos la respuesta del Señor a las preguntas de los fariseos con respecto a la carta de divorcio. En el desarrollo de este mensaje, yo quiero analizar estas preguntas con sus respectivas respuestas. La primera: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Lo primero que nosotros tenemos que hacer notar es el hecho que en la cultura hebrea solo el hombre se le permitía repudiar. Solo el hombre podía dar carta de divorcio. Solo el hombre podía repudiar a su cónyuge. A la mujer se le negaba tal derecho. Ella podía abandonar al marido, pero no se le permitía darle carta de repudio. Proverbios 2:17 dice que la mujer abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Quiere decir que había mujeres que, en vista de la situación que estaba viviendo, abandonaban al marido, pero la ley no le permitía darle carta de repudio. Solo el hombre, por costumbres hebreas, por costumbres de ese pueblo, por la idiosincrasia de esa nación. Por otra parte, los fariseos no le preguntaron a Jesús si dicho repudio se podía hacer por una causa específica, ejemplo, el adulterio, sino que le preguntan por cualquier causa. Esto se debió al hecho
de que existían diferentes escuelas de interpretación con respecto al tema en cuestión, y ellos estaban familiarizados con la corriente más liberal, la cual era repudiar a la mujer por cualquier causa. Ahora bien, la ley del repudio o divorcio era una práctica normal en el pueblo hebreo. Lo voy a decir otra vez porque a lo mejor a muchos le va a sonar raro. La carta de repudio era una práctica normal en el pueblo hebreo, adoptada por ellos, pienso yo, que durante el cautiverio que estuvieron allá en Egipto, durante esos 400 años, ellos adoptaron la práctica del divorcio, la práctica del repudio. Esta práctica fue regularizada por Moisés. ¿Qué es lo que hizo Moisés? Regularizar una práctica que ya era normal entre ellos. ¿Cuándo regularizó Moisés esta práctica? Año 1406, entre el 1406 y el año 1400 antes de Cristo aproximadamente, según lo relata el libro de Deuteronomio, capítulo 24, verso 1. Si tomamos como partida Deuteronomio, que fue escrito, se cree que en el año 1406 al 1400 antes de Cristo, cuando ya Moisés estaba para morir, estaban en Cadebarnea, en la frontera, y Moisés le está repitiendo la ley. Si tomamos en cuenta Deuteronomio 24:1 y partimos de allá, esta regularización de la carta de divorcio se establece en el año 1406 antes de Cristo aproximadamente. Esta ley establecía, óigame bien, en primer lugar, que para que un hombre pudiese legalmente repudiar a su mujer, porque es aquí cuando Moisés empieza a regular cómo se va a establecer el repudio, el divorcio. Él empieza a regularizarlo. En primer lugar, para que un hombre pudiese legalmente divorciarse de su mujer, necesitaba haber hallado en ella alguna cosa indecente, vergonzosa. En hebreo esta palabra es herbadabar, que significa desnudez, indecencia, inmundicia, vergüenza. No se podía dar carta de divorcio simplemente por desagradarle ya a la actual esposa o por haberse enamorado él de otra mujer. No podía hacerlo. Sin embargo, el sentido de la frase herbadabar se prestaba a distintas interpretaciones. De allí que se formasen distintas escuelas rabínicas como la de Shammai y la de Hillel al comienzo de nuestra era cristiana. El rabino Shammai opinaba que alguna cosa indecente era el adulterio de la mujer, única causa legal para darle carta de divorcio. Mientras que el rabino Hillel interpretaba alguna cosa indecente como cualquier cosa desagradable al marido, como encontrar mal cocinada la comida, como que la ropa no se la arreglara bien. Entonces, si al marido no le gustaba eso, le daba carta de repudio y de rechazo. Por supuesto, esta era la escuela de interpretación que más adeptos tenía. Era la más liberal. Y bueno, todos apoyaban en su gran mayoría a Hillel. En segundo lugar, la ley ordenaba que el comunicado de repudio no se podía dar verbalmente. Ok, nos separamos, vete, no quiero ir más contigo. No podían hacerlo. El comunicado de repudio tenía que darse por escrito. El escrito además debía formalizarse delante de testigos, lo cual demandaba la intervención de la autoridad pública. Tercero, el marido debía poner el documento en las manos de ella, lo que le obligaba también de algún modo a proveerle de lo necesario. Cuarto, una vez divorciada, oiga bien esto, cuarto, una vez divorciada,
ella podía volverse a casar con quien ella quisiera. Si lo hacía, no era considerada adúltera. El hombre que le había dado la carta de divorcio podía volverse a casar y no era considerado adúltero. Amados, la carta de repudio autorizada por la Torá, palabra hebrea que significa ley o pentateuco, disolvía el matrimonio como podría haberlo hecho la muerte. Cosa terrible esta, hermano. Esta es la verdad. Aquí no vamos, yo no voy, hermano, a tergiversar el texto sagrado para que diga lo que yo quiero que diga, ni para que diga lo que otro quiere que diga. Yo estoy diciendo la verdad. Esta es la verdad. Entonces, la carta de repudio autorizada por la Torá, palabra hebrea que significa en castellano ley o pentateuco, disolvía el matrimonio como podía haberlo hecho la muerte. Por eso las palabras carta de divorcio significan literalmente escrito de amputación, que como hemos dicho ya, dan a entender una operación quirúrgica para separar lo que era una sola carne. Cabe destacar el hecho de que durante 1406 años aproximadamente, y escuche bien, ningún patriarca, juez, rey, profeta o sacerdote llamó a una persona repudiada y vuelta a casar adúltera. Yo no consigo en la escritura, desde Deuteronomio hasta Malaquías, yo no consigo un patriarca, un juez, un rey, un profeta o un sacerdote que haya dicho: esa es una adúltera, se volvió a casar. Ese es un adúltero, se volvió a casar. Malaquías es el que dice que Dios aborrece el repudio, el divorcio, repudio, divorcio. Es Malaquías, pero no está diciendo que aborrece al que se ha recasado. Y está hablando Malaquías porque ya para el tiempo de Malaquías, que fue en el año 405 antes de Cristo más o menos, que se levanta el profeta Malaquías, ya la palabra herbadabar la habían ellos generalizado, y ya para los tiempos de Malaquías se le daba carta de repudio por cualquier cosa, hermano. Entonces Dios levanta al profeta Malaquías y dice: porque Jehová dice que él aborrece el repudio. Pero no era en sí por la carta de repudio, hermano. Amén. No hubo durante 1400 años ni un patriarca, ni un juez, ni un rey, ni un profeta, ni un sacerdote que llamara a una persona repudiada y vuelta a casar adúltera, o que tal persona haya sido excluida de sus deberes y derechos en el pueblo de Israel, o que haya sido tratada como un israelita de segunda. No, el recasado tenía las mismas prerrogativas que cualquier miembro de la familia en el pueblo hebreo. A su nombre sea la gloria para siempre. Ahora bien, a la pregunta de los fariseos, el Señor Jesús no responde adhiriéndose a una u a otra corriente de interpretación, sino que los lleva al momento mismo de la creación. Él cita Génesis 1:27 y Génesis 2:24. ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Por esto dejará padre y madre, dejará el hombre padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Con estas palabras, el Señor afirma la indisolubilidad del matrimonio y apela a su institución divina. Óigalo bien. Mire todo lo que hemos dicho. Mire hasta aquí, durante 1406 años, pero ahora le hacen la pregunta a Jesús:
Y Jesús cita Génesis 1:27 y Génesis 2:24 y da por asentado que el matrimonio es indisoluble. Matthew Henry señala que con esta enseñanza el Señor Jesús recalca tres aspectos. El primero, la creación del hombre completo, dividido en varón y hembra, para que así fuesen imagen de Dios. El Señor creó un hombre y le dio una mujer. Formó, literalmente construyó, según Génesis 2:22, una mujer para aquel hombre único. De modo que Adán nunca, en ningún momento, podía divorciarse de Eva y viceversa. Dios había formado a Eva de una costilla de Adán, de modo que repudiarla equivalía a desunirse de una parte de sí mismo. Eso es lo que Jesús está diciendo. Segundo, la ley fundamental del matrimonio es que el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer. Amén. El vínculo que une al hombre con su mujer es más fuerte que el que le une con sus padres. Ahora bien, si la relación filial no debe ser violada, mucho menos debe serlo la conyugal. Eso es lo que Jesús está estableciendo. El tercer aspecto, la naturaleza del contrato. Y los dos vendrán a ser una sola carne. Es decir, como una sola persona. Los hijos son como prolongación de los padres, pero la esposa es parte del varón. Al ser la unión conyugal más fuerte que la de los hijos con los padres, es equivalente a la de un miembro con otro en el mismo cuerpo natural. Ahora bien, luego que el Señor hace referencia de Génesis 1:27 y Génesis 2:24, enseñando estos tres aspectos que hemos mencionado, agrega unas palabras muy significativas que no fueron dichas en el Edén. Estas las está agregando Jesús. Él hace referencia de lo dicho en el Edén, pero ahora él agrega y dice: por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Eso lo está agregando el Señor Jesús. ¿Qué quiso decir Jesús? Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Esta palabra juntó es la palabra griega suseinumi, que significa uncir en yugo junto. Es decir, figuradamente, unirse en matrimonio, juntar lo que fue uncido, lo que fue unido en matrimonio, no lo separe el hombre. O sea, a la carta de divorcio, que literalmente significa escrito de amputación, para separar lo que está unido, el Señor se lo opone y le sale al paso diciendo: lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Esta palabra separar es la palabra griega horizo, que significa poner espacio entre. O sea, lo que Dios juntó, no lo separe, no ponga espacio entre uno y el otro, el hombre. No lo aleje, no lo aparte, no lo separe, no lo ampute. Eso es lo que el Señor está diciendo con estas palabras: lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Lo que el Señor Jesús quiso decir con estas palabras fue: ustedes dicen que es normal y legal dar carta de divorcio, pero yo digo que lo que Dios juntó, no lo aleje, no lo aparte, no lo separe, no lo ampute el hombre. Enfáticamente el Señor está diciendo, lo que el Señor está diciendo es: no estoy de acuerdo con la carta de repudio, no estoy de acuerdo con el divorcio. Eso es lo que está diciendo Jesús. Y nosotros no estamos de acuerdo con el divorcio. ¿Algún pastor está de acuerdo con el divorcio? ¿Algún creyente está de acuerdo con el divorcio? Dígalo. ¿Estamos de acuerdo con el divorcio? ¿Apoyamos el divorcio? En ninguna manera, no apoyamos el divorcio. Por favor, no apoyamos el divorcio. Jesús lo que está diciendo: no estoy de acuerdo con el divorcio. No estoy de acuerdo. No apoyo el divorcio. No estoy de acuerdo con la ley del repudio. No estoy de acuerdo. Eso es lo que está estableciendo Jesús. Por eso yo le digo a usted: preste atención. Ahora bien, lo que hemos tratado hasta aquí es muy importante e interesante. Pero lo que viene a continuación es
y este es donde nosotros estamos parados y es lo que defendemos. Es tan importante e interesante con lo que hemos hablado. Le dijeron los fariseos: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? ¿Por qué entonces? Tú estás enseñando que estás en contra de la carta de repudio, que estás en contra del divorcio. ¿Por qué entonces, Moisés? ¿Por qué? Yo pregunto, ¿porque era la voluntad de Dios que las parejas se divorciaran o se divorcien? ¿Era la voluntad de Dios? No, en ninguna manera. Ya hemos visto que Dios aborrece el divorcio. Entonces, consultó Moisés con Dios y este lo autorizó para permitir la carta de divorcio. Pregunto yo, consultó Moisés con Dios. Yo me imagino ese Señor, ¿qué hago con este pueblo? Dime tú. Moisés no se atrevería jamás, hermano, a un tema tan trascendental. Moisés jamás tomaría una decisión por su propia cuenta. Consultó con él, con Dios, con el Eterno, con Jehová, Dios de los ejércitos. Y este le dijo: bueno, Moisés, regulariza ese problemita que hay allí, o ese gran problema que hay, una costumbre que ellos adoptaron desde la cautividad. Regularízalo, ponle coto a esa situación, regularizando solamente por qué se puede divorciar la persona. Eso fue lo que hizo el Señor. Recuerden que cuando Moisés no sabía qué hacer con respecto a algún problema, o no sabía qué decisión tomar, consultaba siempre al Señor. Un ejemplo, el caso del hijo de una israelita, el cual era hijo de un egipcio, que peleó con un hombre de Israel, y cuando estaban peleando, este maldijo el nombre del Señor, según aparece en Levítico capítulo 24, versos 10 al 16. ¿Qué dice ahí? Le llegaron: Moisés, el hijo de esta israelita de padre egipcio peleó con otro hebreo, y cuando estaba peleando maldijo el nombre del Eterno. Y cuando Moisés escuchó aquello, no sabía qué hacer. Y Moisés dijo: métalo en la cárcel, voy a consultar con Jehová Dios. Y se fue a consultar con Jehová. Y el Señor le dijo, Moisés le preguntó: ¿qué hago, Señor, con este hombre? Maldijo tu nombre. Y le dijo el Señor: ha de morir, indefectiblemente ha de morir. Y le dijo: sácalo. Y todos aquellos que escucharon cuando maldijo mi nombre, pongan la mano sobre su cabeza, y luego todo el pueblo apedréelo. Entonces, cuando Moisés no sabía qué hacer, iba y consultaba a Dios. Otro ejemplo lo tenemos en las hijas de Zelofehad, número 27, 1 a 8. Llegaron a Moisés y le dicen: Moisés, nuestro padre murió, no tenemos hermano. ¿Cómo entonces el nombre de nuestro padre será borrado de la nación hebrea? Y dijo Moisés: déjenme consultar con Jehová, a ver qué dice Jehová. Eso está, léalo en la escritura. Y fue y consultó con Jehová. Y dice: bien, dijo el Señor, bien han dicho las hijas de Zelofehad, dales tierra. Y establece como ley que cuando muera el padre y no tuviese hijos, la herencia pasará a las hijas. Si no tuviera hija, pasará a su hermano mayor. Si no tuviera hermano, pasará al pariente más cercano, al hermano de su padre. Y si no tuviera hermanos de su padre, pasará al pariente más cercano. De tal manera que cuando Moisés no sabía qué hacer con respecto a algún problema, alguna decisión a tomar, él venía y consultaba al Señor. Moisés no tomó esta decisión por su propia cuenta. La carta de divorcio fue autorizada por Dios. Cueste creerlo a cualquiera, pero la carta de divorcio fue autorizada por Dios. ¿Era la voluntad de Dios? No. ¿Lo permitió Dios? Sí lo permitió. Ahora, a la pregunta de ellos, ¿por qué Moisés autorizó la carta de divorcio? El Señor responde: por la dureza de vuestro corazón os permitió repudiar a sus mujeres. Yo quiero que usted preste atención a esto.
Porque como dije, aquí es donde estoy parado. Esta es la declaración nuestra. Esto es lo que nosotros afirmamos. Por la dureza de vuestro corazón. Esta palabra, yo estuve investigando esto. Yo he estado días, semanas y en lo que va de año estudiando este tema, orando y preparando este tema. Esta palabra dureza de corazón es la palabra griega esclerocardía, que significa, oiga bien lo que significa, destitución de percepción espiritual. Terrible esto, hermano. Cuando yo empecé a investigar esto, el Señor le dice, ellos preguntan, ¿pero por qué permitió carta de divorcio? Él le dijo, por la esclerocardía que ellos tienen. Sí, Señor, eso es lo que el Señor le está diciendo. Por la esclerocardía de ellos, por la destitución de su percepción espiritual. ¿Sabe usted lo que es destituir? Destituir es privar a uno de alguna cosa. ¿Sabe usted lo que es privar? Privar es despojar a uno de alguna cosa, quitar o suspender el sentido. Percibir es conocer una cosa. Ellos estaban privados, despojados de la revelación e iluminación de la verdad moral y religiosa de la santidad de Dios. No tenían revelación. Su corazón tenía esclerocardía, destituidos de toda percepción espiritual. Hermanos queridos, si este pueblo que vivía en una teocracia, que Moisés dijo, porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos. Que el día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, os acercasteis y os pusisteis al pie del monte, y el monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos, con tinieblas, nube y oscuridad. Y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego. Oíste la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. ¿Ha oído pueblo alguno la voz de Dios hablando de en medio del fuego, como tú has oído sin perecer? ¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación en medio de otra nación, con pruebas, con señales, con milagros, con guerra y mano poderosa y brazo extendido y hechos aterradores, como todos los que hizo con vosotros Jehová vuestro Dios en Egipto ante tus ojos? A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte, y sobre la tierra te mostró su grande fuego, y has oído sus palabras de en medio del fuego. Deuteronomio capítulo 4 versos 7 al 36. Si este pueblo que había visto las maravillas de su Dios, que había oído su voz, su poder, su gloria y muchas cosas más, tenía el corazón endurecido, tenía esclerocardía, ¿qué podemos decir nosotros de un mundo que anda sin Dios, sin fe y sin esperanza en esta tierra, hermano? Si este pueblo que vivía en una teocracia tenía esclerocardía, hermano, y por su esclerocardía Dios le permite la carta de repudio, cuanto más esta humanidad que dice la Escritura que está bajo el poder del maligno, hermano. Cuanto más esta humanidad que dice Juan, hijito, vosotros sois hijos de Dios, pero el mundo está bajo el poder del maligno. Cuanto más un mundo que está ciego por Satanás, cuanto más a un mundo que por naturaleza es hijo de ira, que está cegado, que Satanás dirige sus vidas. Si este pueblo que tenía a Dios en medio de ellos tenía esclerocardía, y producto de su esclerocardía el Señor le permite dar la carta de repudio, cuanto más a una humanidad que anda apartada del Señor. ¿Cómo llamar adúltero aquel que está perdido, que llega a los pies de Cristo?
¿Cómo llamarlo adúltero, hermano? ¿Cómo voy a tratarlo como cristiano de segunda? ¿Cómo lo voy a tratar como cristiano de segunda? ¿Cómo le voy a prohibir el bautismo, la Santa Cena? ¿Cómo voy a poner en ellos un sentimiento de culpa que no lo deja ser felices, ni le deja adorar a Dios con libertad? Ayer hablaba con una familia, 32 años de matrimonio. Me dice: pastor, he vivido atormentada durante estos 32 años, pidiéndole a mi esposo que nos separemos, que nos separemos, que nos separemos. No soy feliz, pastor. No soy feliz. He querido descarriarme muchas veces, porque me han enseñado que soy una adúltera, porque llegué así del mundo y llevo 32 años de matrimonio y me hicieron creer que yo soy una adúltera y que mi esposo es un adúltero y que tenemos que separarnos. Allí es donde nosotros nos hemos parado para salir al frente a una doctrina excluyente, peyorativa, discriminatoria, que crea estados de culpabilidad, que no deja ser libre a un pueblo de Dios, aquel que el Señor rescató y lavó con su preciosa sangre. Usted ha venido del mundo, de ese mundo donde usted estaba bajo el poder del maligno, perdió su hogar, rehizo su vida, formó un nuevo hogar, levantó una nueva familia, y usted un día Jesús lo llamó, aleluya, lo lavó con su sangre, lo bautizó con su espíritu, le dio de su espíritu, lo hizo miembro de la familia de Dios. ¿Cómo yo lo voy a llamar a usted adúltero? ¿Cómo voy a llamarlo adúltera? ¿Cómo voy a crear yo en usted un cargo de conciencia que no deja ser feliz? No estoy de acuerdo, no estaré de acuerdo por esta bendita palabra de Dios. Si Dios se lo permitió a su pueblo, si Dios le permitió y dijo por la esclerocardía de ellos, cuanto más esta nación, este mundo, esta humanidad que está bajo el poder del maligno. Ojalá se vengan todos los recasados que están en el mundo y se congreguen con nosotros. Aquí tienen parte, hermano. Aquí tienen parte. Aquí son recibidos como hijos de Dios. Si creen de verdad en Jesús, si son lavados de verdad con la sangre. No, yo no puedo llamar. Usted no es una adúltera. Usted no es un adúltero, porque estando en el mundo perdió su hogar, porque estando allá el diablo le engañó, y por las razones que sea perdió su hogar. Luego formó una nueva familia, llegó a los pies de Cristo y ahora está aquí. ¿Cómo yo darle, cómo decirle: no, usted no se puede bautizar, usted no puede tener Santa Cena, usted no puede pasar al altar, usted no puede hacer una oración, usted es una adúltera, usted es un adúltero? Mentira del diablo. Usted es una hija de Dios, usted es una hija de Dios, usted es un hijo de Dios, con todas las prerrogativas como hijo de Dios, exceptuando lo que el apóstol Pablo, por el influjo del Espíritu Santo, escribió en las cartas pastorales con respecto a todos aquellos que anhelen obispado. Eso es todo, hermano. Exceptuando eso, usted tiene todas las prerrogativas de hijo de Dios. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Él nos ha hecho nueva criatura para la gloria de su nombre. Nos reconcilió con Él, nos lavó con su sangre, quitó la culpa del pecado, nos adjudicó esta salvación por gracia somos salvos. Usted es una hija de Dios, usted es un hijo de Dios, lavado con la sangre preciosa de Jesús de Nazaret. Ahora, óigame bien, luego que Jesús dice: por la dureza de vuestro corazón os permitió Moisés repudiar a vuestras mujeres. Y entonces se va al principio, pero al principio no fue así. ¿A dónde se fue Jesús?
Cuando habla de al principio, ¿a dónde? En el Edén no había esclerocardía. Él se va, pero al principio no fue así. Lo que está diciendo, al principio no había esclerocardía. ¿Sabe por qué no había esclerocardía? Porque Adán y Eva fueron creados en santidad, en perfección. Esa palabra perfecto es en el contexto humano, con un conocimiento amplio de la verdad moral, santa y religiosa de Dios. De tal manera que al principio no había esclerocardía. Jesús dice, al principio no fue así. Ahora, ¿cuándo es que se restablece eso del principio? ¿Sabe cuándo se establece eso nuevo? Cuando usted llega a los pies de Cristo. Entonces, lo que al principio fue así, se establece cuando usted llega a los pies de Cristo. Se va la esclerocardía. Porque somos una nueva criatura. El corazón endurecido es transformado por un corazón renovado por la gloria de Dios. Somos una nueva criatura con una percepción espiritual ahora conforme a la Escritura. Dice Pablo que ahora el conocimiento se va renovando en nosotros. ¿Cuál conocimiento? El conocimiento de la verdad moral, religiosa de Dios, de su palabra, de su santidad. Entonces, eso que fue al principio solo se puede establecer en la iglesia. Por eso es que Jesús dice, más yo digo, y yo me adhiero a las palabras de Jesús, mas yo os digo que el que repudia a su mujer, salvo por fornicación, comete adulterio, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Y el que la repudió y se casa con otra comete adulterio. Usted, que es una nueva criatura, que está aquí en la iglesia, que se ha casado en el altar de Dios, y mañana usted decide separarse, darle carta de repudio, porque ahora se le permite a ambos dar carta de repudio, de divorcio, y usted se casa con otra. ¿Quiere que le diga algo? No solamente usted queda en disciplina, no solamente usted no pasa a este altar, sino que en el caso mío, usted no se congrega más conmigo. Usted conmigo no se congrega más. Porque esto no es un jueguito, hermano. Esto no es un jueguito. En otras partes lo podrán aceptar, pero la Biblia es muy clara. Jesús dijo, solo por fornicación. No porque usted se enamoró de otra, le gustó otra, ya quiere dejar a su esposa, quiere abandonar su hogar, quiere abandonar su familia. No. En la iglesia no debe haber esclerocardía. No, en el Hijo de Dios no hay esclerocardía. ¿Tiene usted problema en el matrimonio? ¿Qué matrimonio no tiene problema? Pero ¿a qué nos llamó Dios? A orar, a sentarnos, a conversar, a hacer guerra espiritual, a reprender al diablo, a perdonar. No nos llamó el Señor a eso, pues. No somos hijos de Dios. No somos una nueva criatura. No tenemos el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. A su nombre sea la gloria. En la iglesia no debe haber divorcio, salvo por fornicación. Dicen amén. ¿Es esa nuestra posición, pastores? Esa es la posición nuestra, hermano. Ahora, pastor, ¿qué es fornicación? Bueno, ese es el problema. ¿Sabe usted que la palabra fornicación, y ya voy concluyendo con esto, igual que la palabra herbadabar, ha tenido, se
se ha corrido mucha tinta, hermano, escribiendo con respecto a esto. Yo le voy a decir la posición del reverendo Luis M. Ortiz, a quien hemos amado y respetado como uno de los grandes apóstoles de los últimos tiempos, porque ese señor verdaderamente era un apóstol. Pero yo tengo que hablar en honor a la verdad bíblica. El reverendo Ortiz enseñaba que salvo por fornicación, se refería a que una doncella desposada hubiese contraído un noviazgo durante el desposorio o durante el noviazgo, le fuera infiel a su prometido, y que cuando éste iba y se celebraba el matrimonio y luego se iba a consumar, cuando llegaran a la choza, a la casa, y iban a tener relaciones sexuales, y él se daba cuenta que no era señorita, entonces él podía darle carta de repudio y divorciar de ella. Cita Deuteronomio capítulo 22. Pero lo que el hermano Ortiz no dice y omite por razones que no entiendo, es que Deuteronomio dice que cuando el hombre se daba cuenta de que la mujer no era señorita, salía y llamaba a los padres de la muchacha. El mismo día, en el mismo momento, tenía que llamar a los padres y decirle: su hija me engañó, su hija me engañó, no era señorita. Entonces los padres entraban a la casa, a la habitación, tomaban la sábana, si había la señal de su virginidad allí, ellos salían con la sábana, llamaban a los ancianos y decían: este hombre ha calumniado a mi hija, la ha calumniado, aquí está la señal de su virginidad. Entonces al hombre se le ponía una pena y no podía repudiarla nunca, dice la Escritura. Eso es lo que dice Deuteronomio. Si la muchacha le había sido infiel, no había señal de su virginidad, entonces había que sacarla, y el pueblo, los ancianos, tenían que apedrearla hasta morir. Entonces, por fornicación no había carta de repudio, hermano. Por ese tipo de fornicación no había carta de repudio. Lo que había era muerte. Ahora, si Jesús está estableciendo otra cosa, no lo sé. Pero como dice el hermano Ortiz, no es. Basado en lo que dice Deuteronomio, y el hermano Ortiz solo cita una parte, pero no cita el contexto total de esa parte. Esa es la verdad. Por adulterio, ¿qué se hacía cuando una persona era sorprendida en adulterio? Porque algunos dicen que fornicación significa en este contexto adulterio, que Jesús está diciendo solo por adulterio. Bueno, cuando la persona era sorprendida en el acto mismo del adulterio, había que matarlo. Si no era sorprendida, no se le daba muerte. Entonces el hombre podía darle carta de repudio. Esto no es fácil. Esto no es fácil. No crea que asumir una posición es fácil. Matthew Henry, como el hermano Ortiz, se adhieren a qué fornicación.
Hoy la gran mayoría dice que ese término fornicación significa adulterio. Hermanos queridos, nosotros queremos decirle a usted que por ninguna causa se separe de su marido, se separe de su cónyuge. Por encima de todo está el perdón. Por encima de todo está Cristo, hermano, que nos ha dado su Espíritu Santo y la capacidad de poder perdonar. Usted dirá, pastor, pero esto es para el que le pase. Es verdad, pero que Dios le ayude. Y la iglesia, no debe haber divorcio por ninguna causa, hermano. Pero si usted viene del mundo y la han dejado, si a usted la han dejado, lo han dejado, llegó del mundo así, no se casó en la iglesia, le abandonaron y usted quiso rehacer su vida, hágalo en el nombre poderoso de Jesús. Que Dios tenga misericordia de todos nosotros y nos bendiga. Amén. Denle un aplauso al Dios eterno. Carta de divorcio. Concluyo con esto. Si usted viene del mundo y llega al Señor con un hogar nuevo, siéntase feliz. Que el Cristo del cielo le ha perdonado, le ha lavado con su sangre. Y usted es una hija, un hijo de Dios. Si se casó en la iglesia y tiene problemas, yo creo en un Dios que un toque de Él cambia todo. Puede restaurar su vida. Que Dios me lo bendiga más. Póngase de pie. Hasta aquí, buscando las sendas antiguas. Una voz que se levanta en medio del conformismo. Un llamado al avivamiento y la restauración espiritual. Buscando las sendas antiguas. Sendas Dios hará, donde piensas que no